Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Alfonso Lara Olivares, especialista en cardiología y ecocardiografía, miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, de la Sociedad Europea de Cardiología y certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología, quien nos hablará sobre la cardiopatía isquémica. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Buenos días, doctor Lara. Bienvenido a la sección en vivo de Conectimed. Gracias por acompañarnos. Buenos días, doctora Aymara. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que estén conectados. Hoy estaremos abordando temas sobre la sobre la cardiopatía isquémica, una enfermedad que sin lugar a dudas repercute en los índices de morbilidad y mortalidad de todos los países, y México no es la excepción. Para comenzar, quisiera preguntarle en qué consiste la cardiopatía isquémica y cuál es su forma más práctica de clasificación. Doctorcísima, la cardiopatía isquémica es una familia, tendríamos que entenderla así, una familia de enfermedades. Se llama cardiopatía porque cardio, corazón, patía, enfermedad, isquémica, falta de adecuado riego sanguíneo. Entonces, así sería una enfermedad del corazón condicionada por la falta de un adecuado riego sanguíneo al mismo. La forma de clasificarla ha variado. En el 2019 se hizo la última revisión y nos ponen que es una de síndromes isquémicos coronarios agudos y un síndromes isquémicos coronarios crónicos. El síndrome coronario crónico por excelencia es la angina estable. La angina estable es aquella que se presenta ante un gran esfuerzo o una gran emoción que tenga el paciente. Se presenta un dolor opresivo, precordial, retroesternal, intenso, pero de corta duración, que cede con el reposo y que no deja huella en el electrocardiograma. Otra forma de presentación de este síndrome isquémico crónico son aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto y que se presenta angina de pecho. Otros son aquellos pacientes que tienen el espasmo coronario y que no tienen lesión coronaria. Entonces, son los síndromes isquémicos coronarios crónicos. La falta de aire, por ejemplo, en un paciente que sabemos que es isquémico, puede ser un equivalente del dolor anginoso. Los diabéticos es muy común que no tengan el dolor típico precordial, pero presentan disnea. Ahora en tiempos de COVID, eso nos dificulta el diagnóstico, saber si la disnea proviene de un problema cardíaco o si proviene del COVID como tal. Pero así, la disnea también tendremos que entenderla. Entonces, síndromes isquémicos coronarios crónicos, la angina estable y la disnea estable, condicionada por esfuerzo o por evento emocional importante. Los síndromes coronarios isquémicos agudos son la angina inestable, la cual es más intenso el dolor, más prolongado, todavía no llega a 20 minutos, no deja huella en el electrocardiograma, pero ya el paciente siente que puede darle un infarto. Y por excelencia es el infarto del miocardio. El infarto del miocardio es el mismo síntoma, un dolor precordial más intenso todavía, de mayor duración, que ya deja huella en el electrocardiograma, que ya puede ser detectado por las pruebas de enzimas cardíacas. Así más o menos se clasificaría la cardiopatía isquémica. Muchas gracias. ¿Y qué factores de riesgo son los que con más frecuencia se asocian a este evento? Más o menos son 10. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol. Aquí hay que entender que tenemos que fijarnos mucho en el colesterol LDL, que es el que al final de cuentas se puede ir quedando en las arterias coronarias y las puede ir tapando. El colesterol HDL, que es muy importante, que en nuestra población mexicana desafortunadamente casi siempre lo tenemos bajo. Los triglicéridos en menor escala que ellos, pero también influyen. Tabaquismo, muy importante en nuestra sociedad. Desafortunadamente
Las mujeres han aumentado el consumo de tabaco en los últimos tiempos y eso les está condicionando mayor cardiopatía isquémica de la que tenían. Los antecedentes familiares, un infarto del miocardio o una embolia cerebral temprana en la familia, le condiciona al paciente, a la persona, un mayor riesgo de tener cardiopatía isquémica. Ser hombre, aunque se hicieran la jarocha, seguirían contando como hombres, y el riesgo es importante en ser hombre mayor de 45 años y las mujeres después de la menopausia, ser mujer después de los 55. La vida sedentaria, el sobrepeso o la obesidad y el estrés. Esos 10 más o menos son los factores que debemos de cuidar y proteger a nuestros pacientes de ellos para evitarles un evento cardiovascular importante. ¿Y cree usted que los médicos generales, que por supuesto atienden un mayor número de pacientes, tengan algún papel o alguna importancia, que busquen que hagan un tamizaje activo sobre estos factores de riesgo e identifiquen a las personas que pudieran desarrollar en un futuro cardiopatía isquémica? Claro que me parece importante, me parece importantísimo. Ellos son los del primer contacto, ellos son los médicos que están al pie del cañón y enfrentando de primera instancia al paciente. Posiblemente de primera vez, un paciente que les llega hipertenso, con glucosa alterada en ayunas, con colesterol alto, con triglicéridos altos, es una magnífica opción que tienen ellos de cuantificar el riesgo cardiovascular que puede tener este paciente y enfocarlo así, y entonces evitarles la progresión hacia una cardiopatía isquémica establecida. En caso de que el paciente fuera realmente complicado ponerlo en orden todo esto, pues entonces enviarlo, referirlo a un centro especializado sería lo mejor. Pero sin duda ese tamizaje que pudiera hacer el médico general en base a los factores de riesgo del paciente y en base a las escalas de riesgo que existen, pues sería magnífico. Bueno, ya precisamente para abordar este tema, ¿qué escalas de estratificación de riesgo o scores usted puede recomendar para que se realice una adecuada valoración de los pacientes? Hay varias, doctora, hay varias y depende de cada quien la que nos guste. Es como las guías, hay a quienes les gustan las guías europeas de hipertensión, hay a quienes les gustan las guías americanas de hipertensión. Hay muchas tablas. La tabla de Framingham y la tabla de SCORE son posiblemente las más conocidas. Tienen de malo la de SCORE, por ejemplo, en que no nos predice quién va a tener cardiopatía isquémica como tal, sino quién se va a morir, la mortalidad a 10 años por una causa cardiovascular. Esa yo no la utilizaría. De entrada me interesa más saber quién se puede infartar. Entonces la de Framingham es buena, pero resulta que no se adapta tanto a nosotros, a la población mexicana. Entonces, recientemente salió una del American Heart y el American College, que es bastante accesible. Así búsquenla como tabla de riesgo cardiovascular American Heart, American College. Y esa es bastante accesible, se ponen alrededor de 10 datos, 12 datos, y le dice su riesgo de tener un infarto, le dice qué medidas debe de tomar de acuerdo con su riesgo, y es bastante útil. Otra que a mí me gusta y que es posiblemente la que más uso es una de la Sociedad Española de Cardiología. Igual pueden poner tabla de riesgo cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si provenimos de los españoles, pues creo que nos parecemos más a los españoles que a los gringos, y entonces las tablas se pueden ajustar un poco más de la población española a nosotros que de la población gringa a nosotros, y me ha funcionado. Creo que si me baso en esa, he estado más cerca del riesgo de mi paciente que si utilizara las guías americanas. Muchas gracias. Doctor, una situación que sería estresante para cualquier médico es tener a un paciente con un dolor precordial agudo típico. Más aún si no se es especialista en cardiología, si no se es urgenciólogo, clínico. De modo general, pasos básicos para cualquier personal de salud
que se encuentre ante esta situación, ¿qué usted le recomienda? Les recomiendo tener acostado al paciente en decúbito dorsal, muy tranquilo, que respire lo más hondo posible. Si tienen por casualidad un tubo con oxígeno y le pueden poner unas puntas nasales, sería magnífico. Si tienen en el consultorio aspirinas o clopidogrel, podrían darle dosis de aspirina, la del Seguro Social es magnífica, de 375 miligramos. El clopidogrel puede ser 75 miligramos en los pacientes mayores de 75 años o hasta 300 miligramos, 4 tabletas de clopidogrel en los menores de 75. Podemos utilizar isosorbide sublingual siempre y cuando la presión arterial del paciente nos lo permita, y puede ser una dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis con intervalos de 15 minutos dependiendo de la presión del paciente. Mientras se llama a la ambulancia, y el chiste es trasladar al paciente lo más pronto posible para que reciba la atención adecuada. Pero eso sería lo básico que podría hacer cualquier médico para ayudar al paciente. Si hace eso, por ejemplo, con la aspirina y con el clopidogrel, que se pueden usar juntos, se pueden dar juntos, lo que tenga a la mano ahí en su consultorio. Si los tiene juntos, mejor. Hace que si el problema es realmente por una ruptura de la placa y una formación de trombo, con este antiagregante plaquetario disminuye la formación de ese trombo y le está realmente salvando miocardio útil al paciente. Y sería eso, y tratar de transferir inmediatamente al paciente, ya que el tiempo es importantísimo en ese tipo de casos. Voy a aprovechar el momento de la secuencia para hacerle otra pregunta. Digamos que ya este paciente llega al servicio de urgencias y han pasado menos de 6 horas de que comenzaron los síntomas y se diagnostica, digamos, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST sin contraindicaciones de trombolisis. Y ahora viene la pregunta que ha sido un poco controvertida en la comunidad científica. ¿Cree usted que si no se tienen los recursos para hacer, digamos, un cateterismo en el momento, es necesario esperar a remitirlo o se inicia la trombolisis antes? Yo soy de la generación de la trombolisis. A mí me tocó llegar en el 1990 a La Raza y lo que se usaba era la trombolisis. No teníamos prácticamente cateterismo cardíaco a la mano como se tiene actualmente, y entonces usamos mucho la trombolisis, creo en ella, y si las condiciones del hospital no están como para realizarse un cateterismo cardíaco, una angioplastía coronaria, una colocación de stents, la trombolisis es muy válida, incluso si se piensa en trasladar después al paciente. Pero si el paciente está en un estado en el que podemos salvarle miocardio mediante la trombolisis y después pensar en trasladarlo, no están peleadas, no se debe de optar o una u otra, se pueden combinar ambas. Y el tiempo es el que nos determina. Si está en menos de 6 horas y uno piensa que el traslado puede ser expedito y puede llegar a un lugar donde sea posible realizarle la angioplastía y la colocación del stent, es preferible hacerlo. Pero si están en un lugar remoto y no tienen de otra, la trombolisis es magnífica para ese tipo de pacientes. Aquí la situación es el tiempo. Mientras menos tiempo nos tardemos en actuar para superar esta crisis que está sufriendo el paciente, el miocardio que rescatemos de ese daño será importante. Es bien claro, quiero dejar bien claro eso. Depende de cada doctor dónde esté. Si actualmente está el código infarto que funciona muy bien, el médico manda un electrocardiograma, se ve que está el diagnóstico bien hecho de infarto y se programa todo inmediatamente en el hospital que recibió el electro para que en cuanto llegue el paciente ingrese a la sala de hemodinamia y se haga el cateterismo cardíaco. Eso ha mejorado mucho la atención de nuestros pacientes y es muy plausible en las instituciones y en los hospitales privados. Pero si aún así el médico
que está atendiendo al paciente en un hospital ve que sus condiciones para trasladarlo no son las adecuadas, bien puede utilizar la trombolisis y quedarse con la conciencia muy tranquila. Ya, quisiera aclarar algo. Entonces, ¿cree usted que, por ejemplo, digamos, complicaciones que vienen después de un evento coronario agudo como la insuficiencia cardíaca, es más dependiente del tiempo en que se actuó que de la técnica que se utilizó? Sí, el tiempo es el principal determinante. Mientras menos nos tardemos en actuar, mejor le va a ir al paciente. Sí, muchas gracias. Otro tema, los fármacos antidiabéticos y las estatinas, que se han venido utilizando ampliamente para la prevención de la recurrencia de estos eventos. ¿Cuáles recomienda usted y qué considera al respecto? Mire, es bien interesante. Esto me gusta porque nos ha hecho a los cardiólogos meternos en algo que no nos metíamos hasta hace relativamente poco tiempo en el tratamiento de la diabetes. El tratamiento de la diabetes se la dejábamos prácticamente a los endocrinólogos. Sin embargo, ahora hay una especie de transición de olvidarnos que el punto clave para el tratamiento de la diabetes es la hemoglobina glucosilada y nos estamos yendo hacia la cardioprotección. Y entonces es donde hemos podido entrar nosotros a ver qué pasa con los medicamentos para la diabetes actuales, que nos dan no solo el control glucémico, sino una reducción de los eventos cardiovasculares en forma importante. Hay dos grupos muy importantes, los inhibidores de la DPP4 y los inhibidores de la SGLT2, que son los que más han demostrado mejoría de los eventos cardiovasculares, porque han sido estudiados así, enfocados a reducir la muerte cardiovascular, reducir el infarto del miocardio, reducir las hospitalizaciones por angina, y hay unos más estudiados que otros. La sitagliptina es muy estudiada en el grupo de los IDPP4, y las otras están parejas, canaglifosina, epagliflozina, están muy parejas. Ahí sí depende del gusto de cada quien. Lo que estamos empezando a usar y nos está funcionando, podemos seguirnos así, podemos explorar con el otro grupo de medicamento, en fin, esto nos abre muchas posibilidades a todos, no solo a los cardiólogos, sino al médico general también, de olvidarse un poquito de la glibenclamida, que ya debería de dejarse de usar, la metformina, que es piedra angular de inicio en el tratamiento de la diabetes, pero hay opciones nuevas que, hombre, sí tienen un mayor costo, no tengo duda de eso, pero si vemos el beneficio agregado que tienen en cuanto a reducir estos eventos cardiovasculares, creo que el costo-beneficio al final de cuentas es muy bueno. En cuanto a las estatinas, hombre, a mí me parecen magníficas. Si la aspirina tiene más de 100 años en el mercado y sigue demostrando su utilidad, creo que las estatinas son el medicamento que va para allá. Este grupo de medicamentos a mí me encantan, tengo más de 25 años utilizándolos, no les tengo miedo, los dejo por largo plazo, prácticamente de por vida. No hay nada eterno, no hay nada de por vida, pero este grupo de medicamentos es seguro, es muy bueno y funciona y disminuye el riesgo cardiovascular. Las dos más utilizadas para este tipo son atorvastatina, que tiene la situación de que da menos efectos colaterales, y rosuvastatina, que es más potente que atorvastatina, pero en ciertos pacientes la toleran menos justamente por esa potencia. Cualquiera de esas dos que se utilicen después de un síndrome isquémico coronario agudo a dosis altas, 80 miligramos de atorvastatina o 40 miligramos de rosuvastatina. Cualquiera de las dos que se utilice son muy válidas y se deben de mantener a partir de ahí, de por vida prácticamente, para mantener los niveles de colesterol que se recomiendan ahora, que son muy bajos, menos de 55 miligramos en los pacientes que ya tuvieron un síndrome isquémico coronario. Entonces se necesitan fuertes dosis de
de estatinas. Si no se alcanza ese nivel de menos de 55, la opción es agregar ezetimibe. Si con ezetimibe no se alcanza la combinación de ezetimibe y estatinas, entonces pues tendríamos que usar los medicamentos inhibidores de la PCSK9, que son inyectables, que son cada 15 días y que logran esas reducciones importantes de colesterol. Y ahí dependerá de cada paciente, pero en sí las estatinas es piedra angular del tratamiento de la dislipidemia en paciente con cardiopatía isquémica. Y se recomendaría mantenerlos de por vida, aunque se vaya reduciendo las dosis en determinado momento. Sí, claro. Sí, que no le tengan miedo mis compañeros médicos generales a mantener el tratamiento. Aquello de que se lo doy 3 meses y se lo quito y dejo descansarlo, y no lo hagan, porque el paciente lo deja de tomar y nuevamente se vuelve a subir el colesterol y es volver a empezar a tenerlo bien. Y es un sube y baja que no es adecuado para el paciente. Lo importante es mantenerle las cifras bajas, lo más bajas posibles. Doctor, ¿y qué fármacos de los que disponemos hoy en día han demostrado su eficacia en la prevención de la mortalidad en un paciente que ha tenido cardiopatía isquémica? Pues prácticamente estos que hemos mencionado. La aspirina, por ejemplo, en protección secundaria, prevención de un segundo o un tercer evento cardiovascular, es magnífica, es la que no se debe de dejar de dar. Las estatinas, para disminuir esta posibilidad de que las arterias se sigan tapando, no solo las que ya destapamos y colocamos stent, que se tape nuevamente el stent, sino a distancia o antes de donde colocamos el stent, que haya esa aterosclerosis. Hay más fármacos, por supuesto, pero depende del paciente. Los beta bloqueadores siguen teniendo su lugar en el tratamiento del paciente con cardiopatía isquémica y con hipertensión arterial. Los inhibidores de la ECA y los ARAS tienen su lugar en los pacientes que ya sufrieron un evento isquémico coronario agudo, y ya dependerá de qué más tenga el paciente. Si el daño cardiovascular es muy importante, hay nuevos fármacos para regular la frecuencia cardíaca agregados a los beta bloqueadores, los cuales, como la ibravadina, que al utilizarla regulan la frecuencia cardíaca del paciente, disminuyen el gasto cardíaco y por lo tanto disminuyen la necesidad de más riego sanguíneo que las arterias coronarias dañadas no pueden proporcionarle. Si el paciente tiene falla cardíaca, pues también hay medicamentos nuevos que están utilizando a los ARAS combinados con otros medicamentos como Entresto, el cual se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca actualmente y que ha demostrado disminuir nuevos eventos cardiovasculares y mejorar la calidad de vida del paciente. El Idaptan es otro medicamento que se utiliza para esto mismo, para mejorar la calidad de vida del paciente, la posibilidad de esfuerzo del paciente con insuficiencia cardíaca por un evento isquémico o por una cardiopatía isquémica crónica. En fin, tenemos muchas herramientas actuales con las cuales tratar al paciente de la mejor forma posible para evitarle daños mayores secundarios y para darle una mejor calidad de vida. Gracias. Doctor, ¿cómo se realiza el seguimiento de un paciente con cardiopatía isquémica? Tenemos que mantener a nuestro paciente como si no le hubiera dado el infarto todavía. Hay que, en base a esas tablas de riesgo con las cuales lo caracterizamos de inicio, así más o menos tenemos que hacerle, ver cómo está nuestro paciente, si tiene el colesterol alto, bajárselo a los niveles que decimos, 70% si es de muy alto riesgo y menos de 55% si es que ya tuvo un evento cardiovascular. Mantenerle las cifras de presión adecuadas, mantener el tratamiento, es importante. Si estamos en el primer año, por ejemplo, me llega un paciente que le hicieron cateterismo cardíaco, le pusieron un stent y lo recibo en mi consultorio.
Lo dejaron con atorvastatina de 80 miligramos, aspirina, clopidogrel, IECAS o ARAS a dosis bajitas para mantenerle bien la presión arterial. Básicamente no le dieron otra cosa que esto. Pero yo veo que el paciente tiene una glicemia de 114, 116, pues bueno, es un buen momento de iniciarle metformina para reducir esos niveles de glucosa y evitar que progrese a diabetes. Pero los otros medicamentos no se los muevo. Le dejo la aspirina, le dejo el clopidogrel por lo menos un año, y si puedo un poco más del año el clopidogrel mejor. Si el paciente pudiera comprar prasugrel, sería mejor, ha demostrado mejores cosas que clopidogrel, pero si no hay posibilidad, con clopidogrel es más que suficiente. Recientemente, medicamentos anticoagulantes de la nueva generación, como Rivaroxaban, a dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día, demostró fehacientemente que disminuye la posibilidad de un segundo evento cardiovascular dado durante el primer año de post-Zika. Entonces es otra opción que nos puede convenir mucho en el seguimiento de estos pacientes. Siempre hablamos del costo. El costo sí es elevado, pero hombre, si pensamos que un Zika nos puede quitar, de inicio nos puede quitar la vida, después nos puede quitar la posibilidad de trabajar, nos puede dejar incapacitados para trabajar, nos puede dejar en una silla de ruedas en un evento isquémico cerebral. Entonces, si ponemos en contraparte esto, pues nos damos cuenta que, ok, sí tiene un costo, pero tiene un beneficio muy alto. Entonces, pudiera ser, si las condiciones del paciente lo permiten, intentar dar este tipo de medicamentos. Pero así, estrictamente, con que tenga el paciente aspirina, clopidogrel en doble terapia, si se puede el anticoagulante como triple terapia, con estatinas, con control adecuado de su presión arterial, metformina si es que lo requiere, o más antibióticos de los que comentamos si es que el paciente realmente es diabético y está tomando, por ejemplo, glibenclamida, y sus condiciones económicas lo permiten, cambiarle a este tipo de medicamentos que le disminuirán la posibilidad de un evento nuevo, de un evento cardiovascular nuevo, agregado. Entonces, ese sería nuestro seguimiento, tener al paciente en las mejores condiciones, con la presión arterial bien controlada, sin diabetes mellitus o bien controlada la diabetes mellitus, con el colesterol lo más bajo posible, con los antiagregantes plaquetarios y, si es posible, con un anticoagulante de nueva generación. Perfecto. Doctor, una última pregunta. El tema que está hoy por hoy azotando al mundo entero, el COVID-19. En su experiencia, ¿cómo ha afectado la pandemia a las pacientes con comorbilidades cardíacas? Aquí hay una situación. Las comorbilidades han hecho que el paciente tenga más fácil COVID, y después el COVID tiene secuelas importantes. Entonces, si nuestro paciente tiene hipertensión o diabetes, tiene una mayor probabilidad, una mayor predisposición para tener COVID. Se tienen que cuidar mucho nuestros pacientes con obesidad, diabéticos e hipertensos. Ya supongamos que tuvo mala suerte el paciente y le dio COVID. Y le dio un COVID moderado. Tuvo cierta dificultad respiratoria, requirió oxígeno, pero solo en casa, no fue necesario hospitalizarlo. De todos modos, lo más probable es que tenga unas secuelas a nivel cardíaco. Recientemente salió un comunicado en el que hasta el 70% de las personas que tengan COVID leve, moderado o severo pueden tener daño miocárdico. Y el daño miocárdico se presenta en tres formas. Puede ser un daño directo, en el cual el paciente con COVID puede tener infarto del miocardio por daño directo del virus en las arterias coronarias, por inflamación del endotelio, por alteraciones en el endotelio.
Puede tener miocarditis y pericarditis por esta inflamación severa que presenta a todo nivel el COVID, y puede tener arritmias cardíacas, ya sean condicionadas por el COVID o por algún tratamiento como la hidroxicloroquina, que es muy común que dé arritmias cardíacas. Dependerá del tipo de paciente y del tipo de evento que tuvo y del tipo de secuelas con las que quedó, pero seguramente llegarán tanto a los médicos de primer nivel como a los especialistas, nos llegarán pacientes que fueron dañados por el COVID a nivel cardiovascular. Y dependiendo de lo que presenten, será lo que tendremos que hacer con ellos para, vuelvo a lo mismo, para tratar de que su vida sea en las mejores condiciones y con la mayor calidad de vida posible. Muchas gracias, doctor Lara. Siempre es un placer contar con usted y que nos brinde, por supuesto, amablemente sus conocimientos. Gracias a usted, doctora, por la invitación. Seguimos en contacto y estoy a sus órdenes para cualquier ocasión seguir platicando de estos temas apasionantes. Gracias. Agradecemos al doctor Alfonso Lara Olivares por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos. Y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.